Aleluya. Amén. Amén. Este año es un año, como lo habíamos decidido como lo hemos dicho desde el principio, el pastor lo había afirmado. Ay, Señor. Que iba a ser un año con muchas sorpresas, con muchas cosas, ¿okay? Y están empezando a suceder, ¿okay? Así que tenemos que estar agarrados de nuestro Padre Celestial. No importa la situación, no importa la circunstancia, ¿okay? Es válido todo, familia. Todo es válido. Es válido llorar, es válido afligirse. Lo que no es válido es dudar. ¿Ves? Eso sí que no es válido. ¿Sabes por qué no es válido? Porque si tenemos un Padre que todo lo puede, ¿cómo es posible que nosotros, sus hijos, que hemos visto durante tantos años su mano poderosa en nuestras vidas, nos podamos dar el lujo de dudar? Es imposible. Así que no sé qué estás atravesando. Lo único que te digo es: nunca dudes. La duda es una señal de desobediencia. Amén. Lucho, es muy importante de que cuando hablamos de los acontecimientos que están ocurriendo actualmente, no es para que tengamos miedo. Nosotros no debemos tener miedo, porque el Señor ha prometido guardarnos. El día de hoy veíamos cómo dice la palabra de Dios en el Salmo 37, 23 y 24. ¿Te acuerdas que vimos? Aquí lo tengo. Que el Señor realmente, los que caminamos con Él, los que estamos con Él, Él nos tiene de su mano, nos protege de su mano, nos lleva de su mano, y Él no va a permitir que seamos arruinados. Así es. Contrario. Amén. Bueno, estamos ya en el Levíticos capítulo 7. ¿Hemos entendido Levíticos hasta ahora, familia? ¿Qué hemos aprendido de todo lo que son sacrificios? ¿Alguien que me pueda... ¿Qué cuestan? ¿Qué cuestan? El problema no es que te cuesten monetariamente. Cuestan trabajo. El problema es que te cuesta trabajo. ¿Okay? Son ofrendas. Son ofrendas. al Señor. ¿Okay? Pero lo más importante de todos los 6 capítulos anteriores es que hemos entendido que nuestro Salvador Yeshua HaMashiach cumplió con cada una de ellas. ¿Sí o no? Amén. Y eso es importante para nosotros. No porque entonces con esa acción, digamos, ya todo lo que es sacrificial quedó abolido. Porque el versículo que nos ha acompañado desde que empezamos es... ¿Cuál es el versículo? A ver que alguien me lo recite. Que ahora ¿quiénes son los que somos los que tenemos que hacer el sacrificio? Preséntese cada Sacrificio uno. vivo. Cada uno de nosotros como sacrificio vivo. ¿Okay? Entonces lo sacrificial no se ha acabado. Lo que pasa es que cambió el método. ¿Correcto? O sea, se transformó. El último sacrificio que hubo fue nuestro Salvador. Ahora nosotros en vida debemos ser sacrificios vivos. Eso es, no el sistema sacrificial no se acaba, simplemente se transforma. Y si lo empezamos a ver de esa manera, entonces ya vamos a entender por qué todo lo que la Torah enseña es para nosotros saber cómo ser ese sacrificio vivo. ¿Alguien que me pueda decir un método de ser sacrificio vivo en estos momentos para nosotros mismos? Convertirnos nosotros en ofrenda. Convertirnos nosotros en la ofrenda. ¿Y cómo nos convertimos en la ofrenda? Alguien que no sea el pastor. El hecho de estar aquí hoy, a esta hora. Bueno, tremendo punto. El hecho de estar aquí hoy a esta hora, en un día como el sábado a las 8 de la noche, es un sacrificio para muchos. A esta hora yo estaba en mi juventud rumbeando, preparándome para ir a rumbear, porque la rumba empezaba a las 10 de la noche. Mucho tiempo. Hace unos cuantitos añitos atrás, pastor. Hace unos cuantos pelitos atrás, ¿sabes? ¿Sí o no? ¿Okay? Pero tú me dirás, vámonos a uno no tan antiguo. Por ejemplo, ¿hemos aprendido a controlar un poco más la ira? Porque eso es... entonces ahí es donde tienes que trabajar. Es un sacrificio vivo, no dejarte llevar por la ira, que definitivamente nosotros en nuestra carne no lo podemos lograr. Por eso Él nos dejó al Consolador, que nos va a guiar en toda verdad,
y en toda justicia para poder nosotros cumplir con ese sacrificio que tú acabas de mencionar, llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Amén. Bueno, Levítico 7 habla de ofrendas por la culpa, ¿okay? Le pusimos como título por la culpabilidad, ¿okay? Pero también habla de ofrendas de la paz. ¿Por qué le dejamos el título culpabilidad? Porque no puede haber paz en tu ser hasta que tú no trabajes con la culpabilidad. ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Cuántos sabemos que una de las estrategias más eficaces del enemigo es la culpabilidad? ¿Okay? Porque él te pone culpabilidad para que tú te alejes del Señor. Y en esas caemos muchas veces. ¿Okay? Así que te voy a pedir, Javier, Levítico 7 del 1 al 10. Dice, estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. A un momento, ¿es que? Sumamente santa. Oh, grábate esto, porque de esa manera no lo habíamos visto en las otras ofrendas. No sé si te acuerdas de las otras ofrendas, pero en esta ofrenda el Señor dice que este tipo de ofrenda es sumamente santa. Eso tiene una denotación muy importante. Eso tiene que marcar, como que sonar una campanita en nuestra cabeza. Ok, un momentico. ¿Por qué antes no había dicho algo de esa misma manera de otras ofrendas? Pero en esta ofrenda, Él dice que es sumamente santa. O sea, es muy importante. ¿Estamos? Sigue. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones. Y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Sigue. Cuando cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne, debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones que se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote, quien las usa para purificar a alguien. Así hace que la persona se ajusta ante el Señor. Un momento, para un minuto. Tremendo. Mira esto, dice: las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Y vimos que la ofrenda por el pecado fue nuestro Salvador, ¿sí o no? Pero aquí dice algo que hay veces no le poníamos ni atención. ¿Ok? Ambas le pertenecen ¿a quién? Y esto es muy importante, ¿okay? Porque es el sacerdote, y lo vamos a ver ahorita más adelante en lo que va a seguir leyendo Javier, es el sacerdote encargado de levantar esa ofrenda. ¿Okay? Esa ofrenda es doblemente elevada. No es una ofrenda normal, es una ofrenda doblemente elevada. Por lo tanto, si el sacerdote no está puro, la ofrenda no es aceptada. Mira qué importante para nuestro Padre es esto. Te voy a explicar por qué más adelante, pero tenemos que enfocarnos en que esta ofrenda le pertenece al sacerdote. Porque hoy en día, uno de los primeros comentarios que hay en la calle es que, no, el pastor tiene el carro del año y la gente muriéndose de hambre. ¿Okay? Pero la gente no entiende cómo funciona el sistema sacrificial de ofrendas, porque todo lo que tú das es un sacrificio para ti. Yo te hago una pregunta. Todos, o sea, Dios ama al dador alegre, eso lo sabemos, ¿ok? Pero ¿a cuánto nos costó empezar a dar? ¿Y cuánto nos costó? ¿Okay? Yo te digo una cosa, yo duré 8 meses para empezar a dar mis diezmos. Cuando yo recibí al Señor, yo pasé por un proceso de 8 meses porque para mí eso no tenía lógica. ¿Cómo yo voy a dar de lo que yo sudo? ¿Okay? Este era mi pensar para alguien que no suda, como yo sudo.
Ese era mi pensar. ¿Cómo yo voy a dar de lo que yo sudo a alguien que no suda como yo sudo? Y fue un proceso. Un proceso bien difícil, hasta que el Señor me llevó a un grupo que había en la iglesia donde estábamos en aquel entonces, dirigido por, no sé si se recuerda, Jorge Romanach. Y Jorge Romanach, el pastor Jorge Romanach, en aquella época empezó a hablar de los diezmos de una forma tan sutil, dulce y tan amable, que yo por poquito saco mi chequera y le tomé todo. Por poquito me pongo a llorar en esa enseñanza. Y decidí creerle al Señor. Yo estaba lleno de deudas. Lleno de deudas. Pero en ese momento le dije, Señor, yo voy a dar el paso de fe, así como está diciendo Javier ahorita. Yo dije, voy a ver si esa puerta se abre. Y di mi paso. Y me quedé 1 minuto y la puerta no se abrió. Y me quedé 2 minutos y la puerta no se abrió. Y me quedé 1 semana y la puerta no se abrió. Y me quedé 1 mes y la puerta no se abrió. Y me quedé 3 meses y la puerta no se abrió. No pesas. Al 4.º mes empezó a verse el fruto. ¿Por qué? Porque toda semilla necesita un tiempo de proceso de germinación. Amén. No pienses que esto es automático. Si tú decides creerle a tu Padre Celestial, vas a tener que esperar. Porque tu fe tiene que ser probada. Porque tu fe tiene que ser probada. ¿Ok? Y no tanto que tiene que ser probada, sino que tu fe tiene que pasar por el proceso del tiempo requerido para que se fortalezca. Para que dé fruto. Para que dé fruto. Pero ninguno de nosotros quiere esperar. Es imposible poner una plantita ahora y mañana estés cosechando. Importante lo que decía Claudia también. Es ese tiempo que también pasa, es un tiempo en el que tienes que ir entrando en orden también. Porque es un ingreso, como dices tú, que tú gaste, que ya no va a estar dentro de tu presupuesto. Entonces tienes que organizarte de manera correcta para que a la mitad del camino no te arrepientas. Y te voy a decir algo, en esos 4 meses de espera, aunque yo trabajaba ganando un sueldo fijo, porque yo era supervisor y mi sueldo era fijo, Rigo está aquí de testigo porque Rigo estaba conmigo en aquella época. En esos 4 meses, Dios me empezó a dar trabajitos adicionales. Inclusive dentro de la misma iglesia, me acuerdo que cambiamos el piso del 2.º piso, todo completo, y no había quien lo hiciera. Y me dijeron, Lucho, ¿no quieres venir a trabajar conmigo cambiando? Yo, bueno, dale. Y me pagaron un sueldo. Porque contrataron a una persona especial para eso. Y empezó el Señor a cambiar mi mente. Porque el punto no es de que, ok, ya sabes que el Señor te va a multiplicar, pero ¿cómo cambias tu mente para esa multiplicación? Porque si sigues con tu mente de la misma manera, igual vas a derrochar lo que el Señor te da. Pues para hacerles el cuento largo, corto, le dije, Señor, yo necesito de salir de deudas. Él empezó a darme trabajitos adicionales. Reuní el dinero importante que necesitaba para salir de las deudas, que eran casi como $8,000, $9,000, y salí de deudas. Cuando yo entré a mi matrimonio, entré sin deudas. Porque una de las cosas que me había dicho el Señor es: tú no te vas a casar endeudado, porque cualquier deuda que tú tengas se la vas a pasar a tu esposa. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces, Él empezó a traer orden económica a mi vida. Y de eso se trata de entender, porque si yo me hubiera puesto a pensar, no, es que yo le voy a dar el diezmo al pastor, ¿okay? El enemigo astuto me va a empezar a envolver. Y te voy a decir algo, si le pertenece, esa ofrenda sí le pertenece al sacerdote. Porque el sacerdote, yo nunca lo había entendido en ese entonces, el sacerdote no tiene herencia. Tú y yo como casa de Israel sí tenemos herencia, pero el sacerdote como tribu de Leví no tenía herencia.
Y el padre tenía que bendecirme a mí para bendecirlo a él. Para que entonces a través del sacerdote yo también pudiera volver a ser bendecido. Pero es importante que nosotros entendamos que ambas... Y hoy lo vimos también, hoy vimos que la santidad que maneja el sacerdote es una santidad doblemente fuerte. Así es. O sea que la santidad que uno tiene que mantener, realmente la santidad que uno tiene que mantener en el ministerio es sumamente dura y fuerte. La prueba que, es decir, la gente dice, yo quiero ser pastor. Le digo, piénsalo bien, esto es un juego. Y yo le digo, yo tengo 20 y tantos años de edad en el ministerio y yo te digo, honestamente, si me volvieran a decir a mí para ser pastor, lo pensaría. Es que la gente se enfoca en 3, 4, 5 ministerios inmensos a nivel mundial, pero no se enfocan en todos los ministerios pequeños que hay a nivel mundial, que son más, que son muchísimos más, que si te pones a pensar, son los que realmente evangelizan todo el mundo. Pero como el enemigo es astuto, el enemigo daña la mente del ser humano. Lo hace ver cosas donde no tienen que ver. Así es como él funciona. Entonces dice, ambas le pertenecen al sacerdote, que las usa para purificar a alguien. O sea, ese sacerdote que como te ha purificado por medio de esa ofrenda, pues obvio esa ofrenda le pertenece al sacerdote. Sigue leyendo, por favor. El 9 creo que no. El 8. El 8. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Amén. Amén. Mira, el Humach, la palabra traducida del original en santa es santísima. O sea, no es simplemente santa, es mucho más, doblemente santa. Y es debido a que una de las estrategias más usadas por el enemigo es la culpabilidad. O sea, esta ofrenda es importante para nosotros porque nos libera la mente de la culpabilidad. Ojo que tú no estás comprando a tu Padre Celestial con esta ofrenda. Hay diferentes tipos de culpabilidad. Una de ellas es la culpabilidad originada por tus propias acciones. Otra de ellas es una culpabilidad infundida por otras personas que te dicen, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable, y tú no has hecho nada. ¿Me entiendes? Pero el punto es cómo tú lidias con la culpabilidad. ¿Vas a usar la culpabilidad de una forma estratégica para poder lograr otros objetivos? O sea, hacer sentir pesar de las personas hacia ti. Porque podemos ser engañados. El enemigo busca la manera de que siéntete culpable para que otras personas vengan y entonces sientan pesar de ti y entonces te ayuden y te levanten la carne. ¿Sí o no? Porque lo primero que van a hacer es levantarte la carne. O realmente has hecho techubá, realmente estás arrepentido. La culpabilidad, Lucho, viene por un engaño. Claro. Un engaño que le hace el enemigo a la mente. Y hay gente que vive engañada sintiéndose culpable toda su vida. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hace esta ofrenda? Esta ofrenda produce la verdad. Cuando dice la Escritura que Jesús es la verdad, y cuando la verdad viene nos libera. Amén. Y ese es el principio de libertad que profesa la Escritura. La verdad nos hace libres. Cuando producto de hacer el acto de ofrendarle al Señor, te proyecta a una verdad que quiebra toda culpabilidad, toda mentira, todo engaño, lo tira abajo. Amén. Por eso que cuando alguien quiere ser libre de la culpa, tiene que empezar por dar. Amén. Por dar. No tiene que ser dinero. Estoy diciendo que tiene que empezar a dar sus pensamientos, sus ofrendas. Y ya hemos dicho que las ofrendas son, primeramente,
sacrificios personales, sacrificios individuales. ¿Cómo voy a decir al Señor, libera mi mente, si yo no le rindo mis pensamientos? Así es. Dime, Claudita. Bueno, un ejemplo práctico, Exacto. voy a hablar de mí. Yo lidié por muchos años con la culpabilidad, tanto porque fueron fundamentadas por mentiras, porque fueron repetidas en mi vida y porque de alguna u otra manera las personas, cuando vivimos esas experiencias, buscamos en nuestras propias acciones repetir una y otra vez el mismo evento para justificar que lo que nos había dicho era verdad. Suena enredado, Sí, pero así es. Y la mejor manera en la que el Padre me ayudó a salir de la culpabilidad es haciéndome responsable. Porque al hacerte responsable de un evento en el que tú has sido partícipe, ya sea por omisión o porque realmente lo hiciste, primero, si no fue una verdad, el Padre trae a tu mente la verdad de Él, establece su verdad y te dice, en esta acción tú fuiste responsable de aquí a acá y la otra persona fue responsable de aquí a allá. Exacto, marca una línea. Entonces, en ese momento, como dice el pastor, uno empieza a rendir su mente, porque es una lucha mental. La palabra está establecida, pero la batalla la lideras tú. Entonces, cuando el enemigo venía, o las circunstancias venían a decirme, tú eres culpable, por decir algo, de ser una tardona, inmediatamente venían los miedos, las culpas, los etc. que pasaban por la mente, y ahí el Padre me decía, sí, es verdad, tú eras responsable por no hacer las cosas en orden, pero ya tú eres libre de eso, caminemos por esto y puedes enderezar esa mentira y empezar a generar eventos de verdad para salir de esa mentira en la que has vivido por años. Lo que dice el pastor para mí es una verdad. Yo todo el tiempo tenía que rendir mis pensamientos, ir y hacer ese trabajo mental que era forzado y esforzoso al principio, y luego ya se volvieron tantas las experiencias positivas en mi vida que ya soy libre de la culpa. Amén, importante poder ser libre de la culpa. Dime. Refrando un poquito lo que están diciendo. ¿Dónde empieza todo pecado? En la mente, ¿correcto? Correcto. ¿Dónde empieza tu libertad? En la mente. En la mente. Para que tú seas culpable tiene que haber un juicio que determine tu culpabilidad. Lo correcto es que uno es responsable de sus acciones. El único que te puede emitir un juicio es Dios. Y Él ya lo hizo, pagó por él. Entonces, todo lo demás que te quiera hacer sentir culpable es mentira. Y el diablo efectivamente lo que está tratando es que tú te compres una mentira. Tú no eres culpable, eres responsable. Y lo que tenemos que hacer es cambiar ese switch en la mente. Cuando yo entiendo que soy responsable, significa que tengo la oportunidad de cambiar lo que está pasando. Cuando sientes culpable y ya emitieron un juicio contra ti, te quedaste. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuánto aplicamos esas maneras en nuestra propia culpabilidad? Porque ya sabemos que Él pagó por todos nuestros pecados, ya sabemos que Él pagó por todos nuestros errores, pero cuando viene el momento, siempre el enemigo nos toma ventaja, porque igual nos siembra la culpa dentro de nuestra mente. Dice, en la culpabilidad podemos quedar en nuestra mente en un estado de esclavitud permanente. ¿Okay? No hay nada más importante para nuestro Padre que tengamos una condición mental de libertad, que es todo lo que hemos hablado. No para hacer lo que queramos, ojo, ¿okay? Sino para caminar en sendas de rectitud. Y aunque tengamos tropiezos, Él nos levantará. Como el salmo que leímos esta mañana, 37, 23, 24. Yahweh dirige rectamente los pasos del hombre. Y Él, el Señor, se deleita en su camino. Y cuando el hombre cae, no será arruinado, porque Yahweh lo sostiene de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué saqué este versículo que lo leímos esta mañana en el Parashá? Porque tenemos que entender que en el momento en que nos caemos, lo primero que va a hacer Satanás es ponernos un pensamiento de culpabilidad, como estábamos diciendo Javier y Claudia, ¿okay? Pero tenemos la herramienta para no sentirnos culpables. Si tú usas la herramienta que el Eterno te ha dado, si tú usas la palabra que el Eterno te ha dado, automáticamente el pensamiento de culpabilidad ya vas a saber cómo manejarlo. Y sabes que cuando eres libre, puedes venir con libertad, traer una ofrenda por esa culpabilidad. ¿Okay?
sea que haya sido realmente, como dice Claudita, hecha por ti, o sea que haya sido inculcada por otros. Pero lo más importante es que para yo poder traer una ofrenda de paz, que es lo próximo que vamos a leer, primero tengo que ser libre de la culpa, porque ninguna otra ofrenda puede ser dada cuando hay culpabilidad en tu corazón. Por eso dices que primero estamos viendo la ofrenda por la culpa. Por la culpa. O sea, resumiendo este aspecto, es que la ofrenda que nosotros le vamos a llevar al Señor por romper la culpabilidad en nuestras vidas es la ofrenda. Amén. Esto es revelador porque realmente pues todos los psicólogos, todos los programas de sanidad interior que hay tratan acerca de trabajar con la culpa. Es una cosa trabajar, pero esto es la palabra de Dios que te está diciendo que tú resuelves este problema con la ofrenda que tú das. ¿Cuál es la ofrenda? Porque la pregunta nadie la ha hecho. ¿Cuál es la ofrenda? La ofrenda son tus pensamientos. Tus pensamientos los tienes que traer ante el Señor. Como el sacrificio vivo, lo tienes que traer ante el Señor y ponerlo a cuenta a Él. Amén. Por eso yo te empecé comentando mi historia personal con lo del diezmo, porque el diezmo a mí me abrió la mente, ¿okay?, a entender cómo es la economía del reino. Y es muy importante, o sea, si yo no entiendo cómo es la economía del reino, cómo yo voy a manejar los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Él, que son de mi Padre Celestial. Entonces, si lo primero es santo, el resto es santo. Así es. La otra vez Javier nos estaba enseñando que siempre hablamos del 10%, pero que nunca hablamos del 90%. Y el 90% es santo cuando tu 10% es santo. Y necesitas el 90% que sea santo para que se multiplique. Porque el 10% de por sí ya es santo y ya produjo lo que tiene que producir. Pero para que el 90% se multiplique, tiene que permanecer santo. Si tú no lo santificas con tu diezmo, ese 90% es como si lo pusieras en saco roto. Por eso Levítico lo dice. Malaquías. Malaquías lo dice, o sea, es como si metieras en saco roto. Te entra por aquí y después no lo encuentras por ningún lado. Como la mena se acaba. Porque se esfuma. Porque no está santificado. Y quiero que entiendas esto. El 10% te va a santificar el 90%. Y no sabe las maravillas que hace el Señor con el 90%. ¿Okay? Es ese 90% el que te va a llevar a donde tú nunca imaginaste. ¿Okay? Porque en ese mismo 90% no solamente está lo que tú necesitas para ti, sino también está el sedacá. ¿Y qué es el sedacá? Es la ofrenda que tú le das al pobre, la ofrenda que tú le das para los arreglos de la casa, que esté bonita, todas las ofrendas que el Padre te ha puesto en el corazón que des. Y eso va a producir multiplicación, multiplicación, multiplicación y multiplicación. ¿Estamos? Pero tienes que ser libre de la culpa. ¿Por qué? Porque empiezas a diezmar y después no puedes diezmar por X o Y motivo y el enemigo te pone la culpa en tu corazón. Y entonces empiezas con culpabilidad cuando lo que el Señor está buscando más de ti en estos momentos que estás aprendiendo todos estos conceptos es tu corazón, no tu dinero. ¿Me entiendes? Él sabe que si tu corazón está sano, todo lo demás está sano. Si tu corazón es santo, todo lo demás es santo. ¿Okay? Y entonces se cumple lo que decía Pablo: Dios ama al dador alegre. ¿Estamos? Amén. Bueno, vamos entonces a Levítico 7 del 11 al 20. ¿Por qué tan largos? Mira, bueno, ¿por qué tan largos? Porque recordemos que está el significado de la ofrenda y el proceso que hacían los sacerdotes para poderla llevar esa ofrenda al altar y producir la elevación. Y muchas veces los procesos entre ofrenda y ofrenda eran similares. ¿Okay? Pues no te voy a dar repetición de repetición de repetición. Tratemos de ir al grano, como el dermatólogo, ¿no? Bueno, dale.
Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura. Un momento, acción de gracias, ok, acá hay una ofrenda de expresión de acción de gracias, tenlo ahí en la mente porque ahorita lo vamos a ver. Sigue. Panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezcladas con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse el mismo día en que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. O sea, no es calentado. No hay Sí, calentado. no hay calentado. Sigue. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, Ok, un momento, aquí hay otra ofrenda de paz, pero se llama la ofrenda de voto. Para cumplir un Ok, es para cumplir un voto. ¿Por qué? O un pacto. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero muchas veces, ¿cuántas veces prometemos y no cumplimos? Y al no cumplir, ¿qué queda en nuestro corazón? No hay paz. No hay queda, culpa. retrocedemos de donde el Señor ya nos había sacado. ¿Ves? Sigue. la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Calentado. Este es diferente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será acepta por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. ¿Qué dijo? Tremenda diarrea. Ese es el castigo. Oye, como nos hizo falta en el Parachá, ¿sí o no? Ese es el castigo. No Sí, se permite sí. comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Porque esa carne está impura. ¿Okay? Pero no nos enfoquemos en eso. Vamos a enfocarnos en los dos tipos de ofrenda. ¿Ok? Está la ofrenda de paz, ¿okay? Que la primera es por agradecimiento. Y estaba estudiando el Chumash y los expertos dicen, los sabios dicen que esta ofrenda era para cuando alguien sobrevivía a una crisis porque su vida corrió peligro. ¿Okay? Como por ejemplo, ¿okay? Traes una ofrenda de agradecimiento para expresar su gratitud a Dios y su reconocimiento de que fue Dios quien lo salvó. Y a partir del Salmo 107, el himno de agradecimiento de David, podemos entender eso, lo puedes leer en tu casa. Los sabios derivaron que hay 4 clases de personas que deben traer esta ofrenda. Tú dirás, ok, es una ofrenda de agradecimiento. ¿Cómo yo califico para esa ofrenda? Dice, quienes libraron sanos y salvos una travesía por el desierto. En pocas palabras, ¿okay? Aquí no hay desierto, pero todos pasamos desiertos. ¿Okay? Después de la prueba. ¿Ah? Después de la prueba. En tiempos de prueba. ¿Okay? Cuando ya saliste de la prueba y ya viste la luz al final del túnel, Tu ofrenda. trae tu ofrenda, mi Señor, gracias. Es una ofrenda de agradecimiento. Nosotros tenemos que caminar todos los días en agradecimiento. ¿Okay? Es como que cuando alguien hace algo bueno por ti, por agradecimiento le traes un presente. Es lo mismo. Exactamente, muy buen punto. Como cuando alguien hace algo bueno por ti y en agradecimiento tú le traes un presente. ¿Okay? ¿Cómo no más nuestro Padre Celestial? ¿Cierto? Dice, o cualquier otro de riesgo potencial. Un cautiverio peligroso. ¿Okay? Y si tú te pones a ver, el pueblo de Israel pasó por todo eso y nosotros también pasamos por todo eso. ¿Cuál es un cautiverio peligroso? ¿Okay? ¿Cuál puede ser un cautiverio peligroso en estos momentos? Un A ver. pecado, un área de pecado Una que te adicción. tiene cautivo Y que no sabes ni cómo librarte de él. y que el Señor te libra.
Cualquiera Y que estás constantemente peleé, y Señor, ¿hasta cuándo con esto me tiene cautivo? Eso? Y el Señor te dice, solo tienes que hacer una cosa, confiesa. Pero Señor, no hay otra forma. Confiésalo, si no vas a seguir en cautiverio. ¿Okay? Y entonces vienes a donde tu pastor y se lo confiesas. ¿Okay? Sales del cautiverio, trae una ofrenda de agradecimiento al Señor. Amén. Después dice, ¿okay? Una grave enfermedad. Wow. Tremendo. Oye, yo creo que muchos, casi todos nosotros hemos pasado por esa. Oye, vaya. ¿O no? ¿Cuántos de aquí no han pasado por una grave enfermedad? Por el COVID ahorita mismo. No vaya muy lejos. Es que cuando hablamos de grave enfermedad pensamos cáncer. ¿Sí? De esas enfermedades que son terminales. Sí. Hoy a mí me dio una pequeña úlcera y se me comió una arteria y casi me muero. Eso no era tan grave. ¿Así te mueres? Aparentemente, 4 días desangrándome, llegué al hospital sin sangre, casi me muero. Pero después de que salí de ahí, ¿qué hice? Fui a darle un agradecimiento a mi Padre Celestial. Yo no conocía este principio. Como no lo conocía, no lo hice. Ahora, si el pastor dice lo vivía, pero yo te puedo asegurar que ahora conociendo este principio, yo paso por ahí y actúo de acuerdo a lo que la Torah dice y los resultados van a ser doblemente grandes. Amén. Con mucha mayor bendición. ¿Okay? So, eso es lo que tenemos nosotros que enfocarnos, en eso es lo que tenemos que pensar. Nuestro Padre Celestial tiene todo esto escrito por algo. ¿Sabes por qué? Para bendecirnos. Así es, para enseñarnos. No existe otra razón. Él quiere bendecirte. Él quiere que seas de bendición para otros. Él no solamente te quiere bendecir para que tú seas el bendecido, Él quiere bendecirte para que tú puedas bendecir. Amén. Porque es más grande dar que recibir. Pero si nuestro Padre Celestial, que ha puesto todas esas maneras, esos mecanismos para poder nosotros ser bendecidos, no los usamos, entonces ¿cómo Él puede bendecirnos y hacernos a nosotros bendición para otros? ¿Okay? No hay nada más precioso, no hay nada más alegre, que ilumine más el rostro, que cuando tú haces una acción de bendición para otros y tú sabes que esa acción fue dirigida por tu Padre Celestial, porque ve los resultados. Amén. Y tu corazón se llena de un gozo impresionante. Y puede ser que en el momento en que estés bendiciendo a esa persona tengas que pasar por un proceso difícil, pero después viene la cosecha, como decía Javier ahorita. Y esa cosecha, aunque tú no lo estás haciendo por la cosecha, déjame decirte que tu corazón es no hacerlo esperando algo a cambio. Tú lo estás haciendo porque estás obedeciendo a tu Padre Celestial. Él no se queda con nada. La cuarta. ¿Mm? La cuarta. ¿Cuál es la cuarta? La que te falta. Ah. Pues sí, porque estamos tarde. ¿Ok? ¿Okay? Pero mira esto. Y la cuarta es un viaje por el mar. ¿Por qué? Porque el que naufrague en el mar, ¿tú crees que la cuenta? Es muy difícil que la cuente. O nada o se ahoga. O nada, o sea, es muy difícil que la cuente. ¿Okay? El otro día estaba en Instagram viendo la historia de que encontraron a una niña en un flotador en medio del mar. Parece que estaba en la playa y la ola se la fue llevando y se la fue llevando y en medio del mar, en la nada, una embarcación. ¿Okay? Y hace poco encontraron un elefante en el medio del mar. ¿Un elefante en el medio del mar? Sí, se balanceaba. Se balanceaba. Pensaban que era no, pensaban que era una roca, una ballena muerta. Y era un elefante. Y lo salvaron. Mira eso.
Esos son casos de milagros. ¿Okay? Así que un elefante se balancea. Por eso ahorita recuerdo que se balanceaba. ¿Okay? Debemos recordar que nuestras vidas le pertenecen a nuestro Señor. Ser agradecidos y demostrarlo es parte de nuestro sello de hijos. Y estamos hablando de sellos hoy, ¿no? La marca Jesús. La marca Yeshua. La marca Jesús. Yeshua HaMashiach. ¿Ok? La segunda es por un voto o donativo. El Jumás enseña que estos versículos se refieren a ofrendas de paz comunes, las que se ofrendan no porque las personas han sido motivadas por un milagro, sino a partir de un deseo interno de acercarse al Padre Celestial. Puesto que no es una ofrenda por agradecimiento, no es una ofrenda de paz común. Un voto, y aquí viene lo importante, un voto es una obligación que la persona asume de traer una ofrenda, como cuando dice, me comprometo a traer una ofrenda de paz, o una ofrenda de esto, una ofrenda de lo otro, y pasan los días, los meses, los años, y nunca lo traes. Pero se te olvida que habías hecho un voto con el Señor. No, alguien esta semana le dijo que estaba atrasado con los diezmos. Estaba atrasado con los diezmos. Y entonces le dije, cuidado, porque cuando tú le prestas a Dios, tienes que pagar la quinta parte. Y dijo, uy, voy a buscar en la Biblia dónde está ese pastor. Por eso. Pero es importante que entendamos que cuando le hacemos un voto a nuestro Padre Celestial, nosotros nos podemos olvidar, pero Él no se olvida. Porque Él quiere ver realmente dónde está tu corazón. ¿Okay? Y es importante, Eclesiastés 5:4 al 5 dice, cuando hagas a Dios promesa, mira esto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Okay? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Como cuando pones cel en el sobre y no lo haces. O como cuando pones cel en el sobre y no lo mandas. Así pasa. Eso es verdad. ¿Okay? Déjame decirte que la palabra de Dios en el libro de Malaquías dice que Él guarda libros de memoria. Y esa es la única parte donde, y después de hablar de los diezmos y de las ofrendas, me estará robando el nombre a Dios, y esto y lo otro, y ustedes me han logrado, no. Después dice en el mismo 3:16, dice que él guarda libro de memoria. ¿Okay? Y si no vamos muy lejos, el caso de Cornelio. ¿Okay? Le dijo un ángel, tus ofrendas y tus acciones han llegado al trono y no se han quedado ahí. ¿Okay? Y gracias a esas acciones de él, toda su casa fue salva. Hay un accounting. Hay un QuickBooks. ¿Okay? Y ojo, que esto sonará gracioso y mucha gente dirá, no, allá es que nos quieren meter la mano en el bolsillo. ¿Okay? Esto no se trata de eso, familia. Quiero que sepas que es el corazón de nuestro Padre, con un solo objetivo: querer bendecirnos. ¿Cuántas veces tú a tus hijos no los quieres bendecir, pero porque se portan mal y no te obedecen, no lo haces y no lo puedes hacer? Y es tu corazón el que se duele. Yo quiero bendecirlo, pero no me permite bendecirlo porque se sigue portando mal. No me permite bendecirlo porque no es obediente. No me permite bendecirlo porque le digo las cosas y tengo que repetírselas una y otra vez. Si tú tienes ese corazón, imagínate el corazón de tu Padre. Pero es muy fácil para nosotros que tenemos una mente adulta buscar 20,000 excusas. Y lo más triste es que buscamos los versículos bíblicos para fundamentar esas excusas. No juguemos con la palabra. Porque si jugamos con la palabra, los únicos que nos perjudicamos somos nosotros. Estarías haciendo lo que el diablo trató de hacer, jugar con la palabra. Jugar con la palabra. Ay, seguimos. Levítico 7 del 22 al 27. Perdón, 7 del 22, terminamos en el 21. Terminamos en el 20, toca el 21. Bueno, del 21 al 27.
Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Sigue. Next. 22. Después el Señor le dijo a Moisés. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. ¿Por qué sangre? Vamos a enfocarnos no en los animales, vamos a enfocarnos en la sangre. Adiós, morcilla. ¿Qué significa? Adiós, morcilla. Ajá. Leíste los ojos. Oye, sangrecita. Adiós, morcilla. O grasa. Adiós, chicharrón. El sushi colombiano. Su chicharrón. El jamón. ¿Okay? Es importante, mira, ser excluido de la comunidad se refiere que esa persona o esa alma saldrá del pueblo. En este momento se refiere al castigo de querer, en pocas palabras, la separación espiritual. Ahora, ¿por qué la sangre? Para sangre vida. Muy bien. Porque la sangre es vida. ¿Okay? Quiero que sepas que la sangre tiene un latir. Por eso la sangre muerta produce muerte. A ti no te hacen transfusión de sangre de una sangre muerta. Tiene que estar la sangre viva. ¿Okay? Es muy importante. Mira, si tú te pones a ver todos los sacrificios, inclusive los sacrificios para Hasatán, tienen que ver con sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sangre es señal de pacto. ¿Okay? Acuérdate que nuestro Padre Celestial le dijo a los discípulos: esta es mi sangre, es mi pacto, que será derramada por todos vosotros. ¿Okay? Es pacto. Cuando el hombre pecó por primera vez, Adán y Eva, en el huerto del Edén, ¿qué tuvo que hacer el Señor para poderlos cubrir? Derramar sangre. Acabar con la vida de dos animales. En ese momento, esa piel de esos animales representaron, esa sangre derramada por esos animales representaron el pacto que Dios iba a hacer con el hombre. Sangre derramada para cobertura, ¿no? Sangre derramada para cubrir pecados. ¿Okay? Para cubrir pecados. Porque ¿acaso eso no fue lo que hizo el Señor con Adán y Eva? Con el sacrificio de esos dos animales no tejió ropas y los cubrió. Con la piel. Cuidado, no fueron corderos. Los pieles. No lo dice, No lo pero dice, pero cuidado, no fueron fueron. corderos. Sea el animal que haya sido, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Pacto. Ahora, antes de ese, nosotros no entendemos muchas veces lo que hizo nuestro Padre Celestial con Adán para poder sustraer a Eva de Adán. Dice la palabra que lo tuvo de un costado, en pocas palabras, lo partió de arriba abajo. ¿Okay? En ninguna parte habla de costilla, dice costado. ¿Okay? Y si tú lees el pacto de Abraham en el capítulo 15 de Génesis, tú te das cuenta de que los animales fueron partidos por la mitad de arriba abajo, señal de pacto, y que la sangre tenía que ser rociada en el caminar, señal de pacto. Por eso la sangre no puede ser consumida, porque es señal de pacto. Amén. Seguimos. Que queda largo ¿sí o no? 28 al 33. Javi.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Qué tremendo, el muslo derecho. ¿Cómo se sellaban los pactos antes, pastor? ¿Cómo hizo Isaac? ¿Okay? Cuando estaba bendiciendo a Jacob, que supuestamente era Esaú en su mente, pero que era Jacob. ¿Okay? ¿Cómo hizo Abraham cuando le pidió el favor al siervo que le fuera a buscar una esposa para Isaac? Eliezer, ¿qué le dijo? Pon tu mano cerca de mi muslo. ¿Okay? Estos son señales de pactos, familia. ¿Okay? Cómo Dios hace pactos con cada uno de nosotros. Ahora, en esta ofrenda vemos que también vuelve a nombrar que es para el sacerdote. Se me acabó el tiempo, pastor, ¿okay? Porque ya son las 9, van a ser las 9, ¿okay? Queda poquito, pero... Termina esta parte. No, voy a terminar voy a terminar con Levítico 7 del 37 al 38, por favor, que es poquito. Levítico 7 del 37 al 38, si es posible, Marcos, por favor. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, cuando le ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Termino ahí con esto. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros, como pueden ver, son diferentes ofrendas? Es lo único que el Señor quiere. Yo quiero que tú sepas que si tú realmente amas al Señor, tu trabajo es obedecerle. ¿Cómo tú le obedeces si no lo oyes? ¿Y cómo tú lo oyes si no estudias la palabra? ¿Y cómo tú estudias la palabra si no pasas tiempo con Él? ¿Y cómo pasas tiempo con Él si constantemente estás ocupado? ¿Y si constantemente estás ocupado es porque todo lo externo es prioridad para ti y nunca prioridad. Él nunca va a ser tu prioridad. Esto de ofrendas me hizo pensar a mí algo muy importante. Y mira que yo soy un hombre que ofrendo. A mí me gusta ofrendar. Le he encontrado el deleite a lo que es la ofrenda. ¿Okay? Yo no ofrendo por ofrendar. Yo le pido al Señor. Yo ya ni le pido al Señor. Él me dice, necesito que des esto. Yo callado la boca. Yo ni lo pienso 2 veces. Callado la boca hoy lo hago. Porque yo ya sé por dónde va. ¿Okay? Pero quiero que sepas que no hay absolutamente nada que no podamos hacer, ¿sí?, si Él no lo pide. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él te pide es porque Él sabe que tú lo puedes dar. Y si tú tienes en estos momentos en tu corazón, ¿sí?, algo de culpabilidad por lo que sea, no solamente en esta área, en cualquier otra área de tu vida, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. ¿Okay? Porque sabes una cosa, nunca vas a poder disfrutar de la libertad verdadera, ¿okay?, de ser un sembrador si no eres libre de la culpa. Entonces, yo quiero que sepas una cosa, ¿okay? Sé libre de la culpa. La culpabilidad, ¿sí?, está viniendo en estos momentos como consecuencia de no hacer lo que debemos. Amén. Entonces, porque ahorita estamos hablando de ofrendas. Las ofrendas, estamos viendo en el libro de Levíticos que no solamente tienen que ver con dinero, o con, bueno, en este momento decimos dinero, pero en ese tiempo eran animales. Ahora las ofrendas que estamos mirando desde la perspectiva de hoy es el sacrificio vivo de áreas que tenemos que rendir al Señor. Pero hay una ofrenda que tenemos que darla diariamente que no la estamos dando.
Y es el tiempo de oración. Y qué tremendo que el Señor está demandando fuertemente ese tiempo de oración. Amén. Matutino. Y yo propongo el día de hoy, así como tú estás pidiendo que la gente se ponga de pie, que se pongan de pie aquellos que quieren empezar una vida de oración, para que el Espíritu de Dios que está aquí en este momento realmente venga sobre ti y te levante y te fortalezca para que hagas lo que tienes que hacer, que es orar. Miren, lo que ha predicado Luis, espectacular. Pero antes que venga la ofrenda, primero tiene que venir la oración. Amén. Porque la oración es lo primero que te conecta. Si no hay oración, estás yendo al banco. Estás entregando tu dinero a cualquier parte, pero porque la primera conexión que existe es la oración. Yeshua oraba todo el tiempo. Y ese es nuestro mejor ejemplo. O sea, si en realidad usted no está orando, trabaje en eso. Yo empecé ya, hace rato, estoy en eso. Y qué sabroso se siente en la mañana. Que cambia totalmente el día. Cuando usted empieza a orar, y no lo estoy diciendo en la intercesión porque el grupo de oración, no, le estoy diciendo el tiempo que usted tiene, la ofrenda matutina que usted le da al Señor. Ese es tu primer Esa es tiempo la de primera oración. ofrenda. Así es. ¿Usted la tiene? ¿Cuántos tienen sinceramente ese tiempo? 5, 10 minutos. ¿Ah? Hay algunos, ¿se dan cuenta? Pero ese tiempo es la primera ofrenda. Si usted tiene ese tiempo, increméntelo. Y usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que todo lo demás se digiere fácilmente. Las ofrendas de paz, las ofrendas de culpabilidad, todas esas fluyen. ¿Por qué? Porque usted entró en la dinámica del reino. La dinámica del reino, todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos aprendiendo, tiene que ver con eso. Si no, estamos desfasados, estamos hablando de algo que no entendemos. O sea, el primer punto es, y quiero que quede claro, y ustedes en su casa también entiendan, lo primero, para poder empezar a entender todo esto, a digerir correctamente esto, tiene que ser en oración. La primera propuesta es, vamos a orar fuertemente. Amén. Los que están dispuestos a hacer oración de impacto con Dios para orar de mañana,